Hola, mi nombre es Diana Ramos y este es mi segundo parcial. En este video les voy a hablar sobre la Ilustración, un movimiento histórico que marcó pues profundamente la forma en la que hoy entendemos la política, la libertad y pues todos los derechos. Elegí este tema más que nada porque es uno de los periodos más importantes en donde la historia Am, bueno, surgen las ideas y además es muy sencillo de comprender. Básicamente fue una época en donde la autoridad, eh, cuestionamos la autoridad y buscamos explicaciones relacionadas para organizar nuestra sociedad. Para entender esto, debemos de hacer una pregunta de qué fue la Ilustración. Y bueno, la Ilustración fue un movimiento intelectual que ocurrió principalmente en Europa durante los siglos XVII y XVIII. También se le conoce como la época de las luces, porque buscaba iluminar a la humanidad con el conocimiento. Y bueno, los pensadores ilustrados promovían la razón, la libertad, la igualdad y más que nada la ciencia y el progreso. La idea central de la Ilustración era el ser humano puede mejorar su vida y la sociedad usando pues la razón. En el contexto histórico que tenemos aquí de la Ilustración, surge después de las guerras religiosas, monárquicas y absolutas. Perdón. Una disculpa. En el contexto histórico, perdón, la Ilustración surgió después de las guerras religiosas, monárquicas, absolutas y la desigualdad social. La gente comenzó a cansarse de que el poder se justificara con argumentos religiosos o divinos. Y se abre paso a la forma de pensar, más crítica y basada en la observación y la ciencia. Las principales ideas de la Ilustración es el racionalismo, la libertad, la igualdad, el contrato social, los derechos humanos, la ciencia y el progreso. Podemos decir que el racionalismo, todo se debe explicar a través del pensamiento lógico y la evidencia. Más bien, no por supersticiones. En la libertad podemos decir que el ser humano nace libre, la autoridad debe pues estar más limitada, ¿no? Con la igualdad podemos decir que todas las personas pues tienen derechos naturales. En el contrato social también podemos decir que los ciudadanos crean gobiernos para proteger sus derechos. En los derechos humanos, los ilustrados defendieron derechos como la libertad de expresión, la propiedad y la tolerancia religiosa. Y en la ciencia y el progreso, la sociedad puede mejorar mediante el estudio científico y la educación. Los principales pensadores de la Ilustración fue John Locke, que fue el padre del liberalismo. Propone los derechos naturales, la vida, libertad y propiedad. También dice que el gobierno debe proteger estos derechos. También otro pensador sería Montesquieu, que propone la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Base de casi todas las constituciones modernas en base a Montesquieu. Voltaire también fue uno de los pensadores y defiende la libertad de expresión y la tolerancia religiosa.
Y por último tenemos a Rousseau, una disculpa por la pronunciación, que este fue el que desarrolló las ideas del contrato social y el poder, dice que el poder debe venir del pueblo. Los aportes de la ilustración en el mundo actual, podemos decir que influyó directamente en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos. También podemos decir que origina la idea moderna de democracia y constituciones, también los derechos humanos, la libertad de prensa y la educación pública. Gracias a este movimiento, hoy existen conceptos como ciudadanía, igualdad entre la ley y la división de poderes. Y para terminar con una conclusión, pues en lo personal, considero que la ilustración es un tema muy interesante, fundamental para comprender el derecho, porque nos explica más que nada cómo nacen muchos de los valores que hoy damos por hechos, como la libertad, la igualdad, la educación y pues el derecho a partir de toda la política. Me parece muy sorprendente sobre cómo las ideas de pensadores de hace 200 años siguen siendo pues la base de todos los gobiernos modernos. Y pues además este periodo nos recuerda que es importante ponernos a pensar sobre más bien tener un pensamiento crítico para no aceptar cualquier forma de autoridad y más que nada cuestionarla. Por eso elegí este tema, porque es sencillo, claro, y sigue siendo relevante para entender cómo funciona toda la sociedad actual. Y ese sería mi examen. Muchas gracias.